En CETIS Alumni buscamos fortalecer la identidad de nuestra comunidad de egresados y generar una viva memoria de la grandeza y alcance de nuestra institución. Esta comunidad no solo está presente en Baja California, sino que se extiende por todo México y alrededor del mundo. Una vez egresado, siempre seguirás siendo CETIS y gozarás de los beneficios únicos que esto significa. Te invito a descubrir los beneficios, actividades y eventos exclusivos que tenemos para ti. No olvides revisar nuestra página web y seguirnos en redes para conocer a profundidad y estar al día. CETIS Alumni, el orgullo de ser CETIS. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al panel de egresados de psicología. Les comento que el panel de egresados se va a grabar por si alguno de sus compañeros no lo pudo ver, que lo pueda ver después. Les pedimos tener los micrófonos apagados y al final vamos a tener sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, pueden activar su micrófono, hacen la pregunta y ya los panelistas nos van a apoyar con la respuesta. Entonces les presento a los panelistas. Empiezo con Karen. Ella es egresada de la licenciatura en Psicología Clínica, recibiendo reconocimiento de graduación magna cum laude y mención honorífica de generación. Cursó la especialidad en Psicopatología y Salud Mental por la Asociación Mexicana de Salud Psíquica y actualmente cursa la maestría en Psicoanálisis por parte del Centro Universitario del Pacífico. Asimismo, cuenta con cursos y talleres en prevención de autolesiones y suicidio y en diagnóstico y tratamiento de las adicciones, taller en arte, educación y terapia, y curso en derechos humanos y género. Se ha desempeñado como docente y ha desarrollado su práctica clínica en el ámbito privado, así como en instituciones gubernamentales y de la sociedad civil, siendo en el Hospital de Salud Mental de Tijuana, en el Centro de Reinserción Social Tijuana, laborando actualmente en Fronteras Unidas Pro Salud y en Save the Children en México. Bienvenida, Karen. También tenemos a Héctor. Él es psicólogo clínico especialista en psicopatología clínica por la Sociedad Freudiana de México y la Asociación Mexicana de Salud Psíquica, licenciado en psicología clínica por CETIS Universidad y Bachelor of Arts en psicología aplicada por City University of Seattle. Actualmente se dedica a la docencia universitaria a nivel licenciatura y posgrado en las materias de psicopatología, investigación clínica y psicoterapia. Coordina el seminario de psicopatología crítica en Unipac y practica la clínica privada en psicoterapia de corte psicoanalítico con énfasis en la psicología crítica. Sus áreas de interés en la investigación son la psicopatología y la clínica. Es también entusiasta de la ópera y música académica. Bienvenido, Héctor. Y por último, pero no menos importante, Fernanda Valenzuela, con especialidad en el área infantil y diplomado en teoría y técnica psicoanalítica por Instancias Psicoanálisis. Experta en el trabajo multidisciplinario para evaluación y diagnóstico de diferentes trastornos, así como para el tratamiento psicológico de los mismos enfocado al corte psicoanalítico. Ha colaborado como psicóloga en diversas instituciones, tal como Club de Niños y Niñas de México y Fronteras Unidas Pro Salud. También como maestra de apoyo en diferentes escuelas y casas hogares, brindando orientación para padres y atención a niños y adolescentes. Actualmente se dedica a la práctica clínica en la consulta privada, así como en el Hospital Infantil de las Californias de la misma ciudad, institución con la cual ha colaborado desde 2014 como voluntaria y posteriormente como psicóloga de niños y adolescentes. Así, realiza talleres y ofrece psicoeducación a grupos de padres de familia, brindando una atención enfocada a las necesidades de las familias de Tijuana,
así como las necesidades y demandas de los niños y niñas de esta ciudad. Bienvenidos, chicos, y vamos a dar inicio con el panel. La primera pregunta es, ¿cuáles eran tus principales preocupaciones y expectativas cuando egresaste de la carrera y cómo las enfrentaste? ¿Quién empieza? Bueno, si quieren yo, yo empiezo. Adelante. Fíjate que cuando enviaste las preguntas del panel, yo creo que esta fue la que más me dejó pensando, porque fue como regresarme mucho tiempo atrás, qué era lo que estaba pensando yo en ese momento, ¿no? Que me gradué hace 5 años, hace rato estábamos platicando de cómo nos sentíamos en aquel entonces, y yo creo que estaba como encasillada con la idea de salir y tener trabajo. Entonces la expectativa principalmente era esa, y principalmente tener un horario fijo con un sueldo fijo. ¿Por qué? Porque esto te enseña que a la larga te da como cierta seguridad, ¿no? Pero deja de lado un poco como el deseo que realmente tienes, como las cosas a las cuales te quieres tú dedicar, ¿no? Entonces, otra de las expectativas que tenía era yo no quiero trabajar en una escuela, porque por ser psicóloga infantil es muy común y que sí, me ofrecieron trabajo, mi primer trabajo fue como maestra, pero lo rechacé. Y uno me decía, pues, ¿por qué lo rechazas? Es el horario y el sueldo fijo, pues era lo que estabas buscando, pero yo sabía que no me quería dedicar al ámbito escolar porque para eso se estudia una licenciatura en educación, ¿no? O al menos quizás, no sé, el enfoque educativo que también bueno, si todavía lo tiene ese tipo, en su momento lo tenía. Entonces mi expectativa era conseguir un empleo. Pero bueno, al darme cuenta de que esto no era tan sencillo, sobre todo por las características que yo estaba buscando en un trabajo, entonces tuve que enfrentarme primero a hacerme la idea de que no se inicia siempre con estas expectativas, como estas expectativas en realidad se pueden convertir en una meta, ¿no? En algo que va a seguir cumpliendo como paso por paso, y yo creo que esto fue como una de las cosas más difíciles a las que me puedo haber enfrentado, y que había que buscar un trabajo porque siempre había oportunidades, pero esto implicaba tener mucha paciencia y determinación. Algo que a mí me ayudó muchísimo con esta idea fue el lugar en donde estaba haciendo mi servicio social, que es ahorita en donde trabajo, el Hospital Infantil de las Californias. Ahí empecé mi servicio social y me quedé después como voluntaria. Entonces, el primer año y medio de egresada me dediqué a buscar este trabajo de las expectativas que tenía, pero no quité el dedo del renglón quedándome como al menos voluntaria en el Hospital Infantil de las Californias. Me sirvió muchísimo porque aprendí y pues bueno, al final ahí tuve este trabajo que estaba buscando, pero no fue en cuanto salí. Fue al año y medio, 2 años más o menos de haber egresado, pero bueno, tuve paciencia y mucha determinación. En ese lapso sí tuve varios otros empleos que no duraba tanto tiempo, pues por lo mismo, ¿no? Porque en realidad lo que yo estaba buscando pues era otra cosa. Entonces yo creo que la expectativa primero es esa, como a ver lo que te encasillan, a buscar algo que te dé como esta seguridad, dejando de lado tu deseo, pero mejor hay que guiarnos por ese deseo sin quitar el dedo del renglón, ¿no? Como teniendo la meta ahí bien establecida. Gracias, Fer. Héctor. Sí, comparto con lo que dice Fer. Al menos en mi experiencia, lo que sí sabía era lo que no quería hacer. A lo mejor no sabía bien qué quería hacer, ¿no? Como en dónde quería trabajar, qué camino quería yo tomar profesionalmente, pero lo que sí sabía era que hay caminos que son muy atractivos para estudiantes, bueno, recién egresados de psicología que no tienen como mucha experiencia, en mi caso y en el caso de Karen y de Fer, clínica, ¿no? Que es, por ejemplo, a lo mejor el trabajo, como dice Fer, ¿no? Dando clases en alguna escuela, en el caso a lo mejor de Karen y mío, trabajar en algún lugar de recursos humanos, ¿no? Y esos eran caminos muy atractivos por la cultura en la que vivimos, geográficamente donde estamos, y yo sabía que eso no quería, sabía que iba a ser más complicado, pero dije, bueno, voy a reducir mis expectativas lo más posible sin perder de vista que hay cosas que simplemente no voy a como comprometer, ¿no? Que es el trabajar en maquilas, empresas, que no era algo que a mí me interesara. Sabía también que me interesaba mucho la clínica, ¿no? Y también sabía que era algo que sabía inconscientemente, ¿no? Porque después lo reafirmé en mi camino ya ahorita, pero sabía que me gustaba hablar en público,
Sabía que me gustaba exponer, era muy bueno exponiendo en clases, era muy bueno presentando, eran las cosas que se me daban bien. Entonces dije, bueno, creo que me gustaría dar clases en una universidad, ¿no? Me gustaría dar clases de psicología, compartir como cosas con estudiantes, con personas. Entonces, eso empecé a hacer luego saliendo con las expectativas más bajas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Abriendo mi consultorio con otra compañera, con una amiga que ahorita ya también tiene su propio consultorio, Alejandra, y decir, pues van a llegar 1 o 2 pacientes y pues los que lleguen, ¿no? Y pues llegaba uno. Y era una expectativa a la que tenía que hacer las paces con eso, ¿no? Abría un curso o un tallercito, según yo, y llegaba 1 o 2 personas, ¿no? Entonces era algo con lo que tenía que hacer las paces, porque entendía que si ponía mis expectativas muy altas, igual y me iba a mal viajar por no cumplirlas. Entonces, siempre traté de ser como humilde frente a ese tipo de situaciones y las cosas fueron cayendo. Ahorita, si quieren, hablamos de cuáles fueron los retos que fueron como apareciendo a partir de que cayeran como ciertas oportunidades, pero platicando, por ejemplo, con mis amigos y mis amigas, siempre les comento que estas oportunidades llegaron sin esperarlas, ¿no? Entendiendo que expectativa tiene que ver como con la espera, ¿no? Con la espera de que algo suceda. Entonces, que estas, en mi experiencia, no sé cómo fue con mis amigas Karen y Fer, pero las cosas salieron, pues ahora sí que con el camino que tomé, ¿verdad? Pero ahorita platicamos eso. No sé cómo lo ve Karen. Gracias, Héctor. Gracias, Feri. Bueno, primeramente, les saludo a todos y a todas. Me da mucho gusto ver caras conocidas. Bueno, a quienes alcanzo a ver ahorita un poquito, a Leonardo, Karim, Gustavo, ¿no? Que tuve la oportunidad de compartir con ellos en Cerezo. Y bueno, con esta parte de la expectativa y mis preocupaciones, ¿no? Mi preocupación, y justo como lo venía diciendo Fer, que también hice como este recuerdo, ahora sí, era hacer algo que no disfrutara, ¿no? Y ahorita más adelante, igual, cuando hable de esta parte de éxito, ¿no? Hablaré de qué es para mí ese disfrute, ¿no? Y por otro lado, mi expectativa en aquel momento era dirigirme a la institución, ¿no? Está en una institución en donde se puede hablar de temas en cuanto a salud mental. Digo, hoy en día estoy en temas sí de salud mental, pero también muy desarrollada en la cuestión social, ¿no? Así que bueno, fue a donde el camino me fue llevando también. ¿Y qué hice con esa expectativa? Muy parecido al camino de Fer, también me dirigí al voluntariado. Al terminar la carrera estuve en una clínica de adicciones a la par de voluntaria en el Hospital de Salud Mental y siendo voluntaria me contratan, ¿no? Así que, pues bueno, fue un poquito ahí del camino. Muchas gracias. Entonces ahora nos pasamos a los retos. ¿Cuál ha sido el reto profesional más significativo que han tenido y cómo lo resolvieron? Pues si quieren, para continuar con el orden, nuevamente empiezo yo. Pues bueno, sobre esto, yo creo que los retos van apareciendo todo el tiempo. O sea, el reto profesional, yo puedo decir alguno, pero van a haber otros más fuertes, ¿no? Ahorita, pronto, en algunos años, no lo sé. Pero hasta ahorita yo creo que el reto más significativo que yo he vivido es lo que comentaba Héctor hace un ratito, o sea, de entrarte a la práctica clínica. Cuando recién terminas la carrera, y eso no es nada más en psicología, no es en cualquier carrera, pues sabes que tienes una responsabilidad con el mundo. Y pues bueno, nosotros y ustedes ahora pues tenemos una responsabilidad con la salud mental de este mundo, ¿no? Y tratamos de tener el mayor alcance posible. Entonces, el reto siempre va a estar en hacer el trabajo lo mejor que puedas. Entonces, la práctica clínica es una manera de alcanzar a estas personas y que yo honestamente cuando recién salí de la universidad no me consideraba, ¿no? Me acuerdo tener una conversación con una de mis mejores amigas actualmente que también estudió conmigo la carrera infantil. Ella me decía como, pues sí, yo quiero poner mi consultorio. Y yo le decía, ¿cómo crees? O sea, yo me veía 30 años y poniendo apenas el consultorio, porque es algo que lo ves en los maestros, por ejemplo, y lo admiras, ¿no? Quizás ustedes lo ven en nosotros y dices, wow, como quisiera alcanzar eso. Y no voy a decir como es más fácil de lo que parece, porque la realidad es que no es más fácil de lo que parece, pero sí es algo que puedes hacer. Supervisándote. Esto es algo que creo que hay que dejar como muy claro aquí, como sí el reto es como continuar
y hacer como lo que decía Karen, ¿no? Como alcanzar el disfrute, continuar con lo que a ti te interesa hacer, pero teniendo muy en cuenta y en consideración que sí, o sea, acabas de egresar, pues vas a necesitar un apoyo extra, ¿no? Entonces el reto es mentalizarte a que eres capaz de hacerlo, pero que necesitas también de formarte de una red de apoyo, que es una supervisión, estar en contacto con algún maestro de la universidad, cursos, diplomados, estarte actualizando, programar cuando quieres hacer la maestría, ¿no? Como estas planeaciones implica hacer un reto. Entonces, para cuando yo he tenido que independizarme, porque empecé con tenía tanto este miedo que empecé a atender pacientes rentando el espacio a otro terapeuta. Entonces empezaba con 1 o 2 pacientes y a él le pagaba una parte representativa, ¿no? Como 100 pesos por rentarme el consultorio, ¿no? Entonces él me decía, pero ¿por qué ya aviéntate, ¿no? Como renta un espacio para ti. Y yo, ¿cómo tantos dólares? O sea, nomás para mí sola va a ser 1 o 2 pacientes. La realidad es de que sí, o sea, el consultorio, la cita se va llenando la agenda y me da la posibilidad de abrir un consultorio a los 2 años de haber egresado. Esto fue un reto para mí, como moverme, hacerme de todos los materiales, hacerme de las pruebas, que también es muy importante pues, para la práctica clínica infantil, implica un reto, pero no lo hice en 30 años como lo pensaba cuando estaba estudiando, ¿no? Y yo creo que es una satisfacción que igual ahorita lo platicamos más a profundidad. Entonces, la manera de resolverlo es de esta manera, haciéndote la idea de que sí puedes, o sea, eres capaz de resolverlo siendo consciente de que también requieres de una red de apoyo. Hay que saber valorar el trabajo de uno mismo, asegurando que la necesidad que tiene el paciente, hay una necesidad, perdón, que tiene el paciente, aunque a veces el paciente no lo vea. Entonces, la seguridad que tú vas a transmitir de tu trabajo, de lo que haces, eso es lo que entonces alcanza después a las personas y permite como repensarse y decir, voy a ir al psicólogo, voy a ir con un terapeuta porque lo requiero y lo necesito, ¿no? Y entonces ese también es otro reto muy importante porque recién egresas y te ven, pues, chiquito, ¿no? En mi caso, que trabajo mucho con niños y mamás, se me ocurre esto también, o sea, es mucho como, ¿y tú tienes hijos? ¿No? Y es como, bueno, es que como o sea, es explicarle que eso pues no tiene nada que ver porque estoy haciendo un trabajo que es objetivo, ¿no? Si fuera subjetivo, pues entonces implicaría, pero no va por ahí el asunto. Entonces, estos retos que se van acumulando, que van apareciendo, todos son significativos, ¿no? Yo creo que esto es algo muy subjetivo, cada quien lo va armando. Hasta aquí. No sé, Héctor, si quieres continuar. Sí, y sigo lo mismo que dices tú, Fer, que tiene que ver con... Yo era muy inseguro de mi edad. Justo saliendo de la universidad, o sea, en cuanto salí, la inseguridad de cuántos años tengo se volvió parte importante como de mi largo repertorio de inseguridades, era una más, y era tener que ahora lidiar con el hecho de que me preguntaban mis alumnos cuántos años tenía yo, porque yo empecé a dar clases luego casi después de salir de la universidad, como al año, como al año de salir de la universidad empecé a dar clases y darme cuenta que mis alumnos eran más grandes que yo, ¿no? Eran mayores que yo, la mayoría, no algunos, la gran mayoría. Entonces, tener que como lidiar con eso y saber cómo responder a eso pues me hizo más seguro. Por ejemplo, saliendo de la universidad, el reto más importante para mí fue sentirme cómodo con la ignorancia. O sea, sentirme cómodo con no saber o con no necesariamente tener que saber. Sí, porque pues sales de la universidad después de 4 años de estudiar y evidentemente te faltan unos 25 para aprender más cosas, ¿no? Y querer saberlo todo luego de la universidad o ser ¿no? Como el mejor en la comunidad o entre tus colegas va a ser imposible. Y era algo que tuve que aprender a no entrarle, sino no entrar como competencia o esta competitividad a veces súper tóxica de tener que estar comparándote siempre con lo que los otros hacen, con lo que las personas que ya tienen 5 o 6 años de experiencia hacen y empezar a dar cuenta que pues tú tendrás tu propio camino y pues a ver qué pasa, ¿no? Entonces, cuando mis alumnos me decían, por ejemplo, ¿no? Lo que a lo mejor a Fer le dicen, tan chico y dando clases, y le digo, pues yo estoy compartiendo lo que sé, ¿no? Estoy compartiendo lo que leo, estoy compartiendo lo que trabajo,
no estoy compartiendo a lo mejor lo que esperan, pero pues eso nunca nunca lo van a tener, ¿no? Como es una expectativa que no pueden cumplir, no puede cumplirse. Y es algo que también con los pacientes se trabaja, ¿no? Que una psicóloga o un psicólogo le diga cómo ser madre a un paciente, pues implica darle algo que no necesariamente tiene que hacer, porque independientemente de la historia o de la vida del paciente, digo, del terapeuta o del psicólogo, pues eso es indiferenciado de lo que tenga que decir el paciente de su propia historia. Entonces, el preguntarle, ¿no? Como eres mamá, pues la respuesta puede ser sí o no y no habría mucha diferencia con lo que tenga que decir ella o él, ¿no? Entonces es algo que como maestro, como terapeuta, no sé si como en otro tipo de trabajos también suceda, uno tiene que enfrentarse, ¿no? Como eso es uno de los retos, la experiencia y la edad y todas estas cosas, cómo responder ante ello. Otro reto con el que me topé, y esto va a sonar como super cursi, pero sí es el reto de tener que confiar mucho en ti y aventarte al ruedo sin eso, ¿no? Como que tú tienes que ser tu mayor porrista, confiar en ti mismo y estas cosas que luego lo escuchas como la cosa más cursi del mundo. La verdad es que sí funciona, ¿no? O sea, tiene toda la razón del mundo. El confía en ti mismo es válido, es valioso, no nomás es una cosa que lees en libros de autoayuda. Alguien me dijo, yo no sé mucho, pero alguien me dijo que hay un cantante que se hizo muy famoso cuando empezó a confiar en sí mismo. Entonces dije, pues ese es el trip, ¿no? Entonces cuando a mí me ofrecieron mi primera clase como profe, que es el trabajo que he llevado desde que salí de la universidad, fue una clase que se llamaba Psicología Experimental. Y esa clase cero sabía que era, ¿no? Como yo, esa clase era una clase que el equivalente es como estadística o el equivalente es, ¿cómo se llama? Investigación social, no sé, materias que se llevaban antes, ¿no? Y la di esa clase, obviamente tenía como 2, 3 meses de prepararse y tuve la oportunidad de decir no, no quiero, o decir sí y pues me la aviento, ¿no? Pues total, dije que sí, o sea, me reté a tener que tener dominio hasta cierto punto de una materia que a lo mejor no era mucho de mi agrado, porque sabía que eso era un camino que tenía que tomar para llegar a donde a lo mejor ahorita estoy, ¿no? Que es una posición que me hace sentir bastante feliz y cómodo, porque ya tengo mis proyectos económicos cumplidos, ya tengo mis proyectos profesionales a punto de cumplirse. Entonces, este tipo de situaciones fueron a partir de que me reté a sentirme cómodo con no saber y a empezar a explorar caminos que no necesariamente eran los más cómodos para mí, no incómodos, no voy a decir que estuve siempre en la incomodidad, yo no creo que ese es otro camino, ¿verdad? Estar incómodo todo el tiempo, pero sí a lo mejor perder la comodidad de decir, no, ese trabajo yo no lo acepto porque no es lo que es, ¿no? Y pues aceptarlo, y así acepté varios trabajos y poquito a poquito empecé a como a filtrarme así como en la humedad hasta llegar a lugares donde me siento más cómodo, ¿no? Y ahora les puedo decir que doy clases, por ejemplo, de investigación a nivel posgrado en la universidad, porque me la he pasado dando psicología experimental ya como 4 años, y pues está bien chido, hasta me gustó, ¿no? Hasta me latió, era algo que no sabía que me iba a gustar. Entonces ese era como uno de los retos, ¿no? Tener que confiar. Y luego ahí empezaron a abrirse invitaciones, por ejemplo, para que yo hablara en el Secut o para hablar en un consejo estatal de psicólogos, esas cosas que me daban mucho miedo, pero es porque pues, luego uno se compara, ¿no? Y qué van a pensar de mí, y todo eso, que nos pasa mucho en nuestra generación. Y decir, bueno, pues X, ¿no? Voy a decir lo que tengan que decir, voy a preparar mi tema y pues va a salir algo. Y si sale chido, qué bueno. Y si no, no pasa nada. Como hay que bajarle un poquito a la neurosis. Y eso me ha ayudado, ¿no? Eso me ha ayudado a moverme. Porque si no lo hiciera, yo creo que no me moviera, ¿no? Me quedaría como salí, ¿no? Desde que egresé, quedarme ahí. Pero bueno, eso es mi experiencia. Gracias, Héctor. Karen. Bueno, conmigo, y justo muy en relación con lo que va mencionando Héctor de seguir aprendiendo, el mío yo creo que sí fue la pandemia, definitivamente, como para muchos y muchas en el ámbito de la docencia, de seguir estudiando. Para mí fue la pandemia. En un inicio estaba muy resistente a pasar a lo virtual en el caso del trabajo con pacientes, y qué bueno que la institución era, pues, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Es ir buscando como diferentes maneras de cómo íbamos a interactuar de alguna manera con los pacientes, en ese caso en Cerezo. A la mitad de la pandemia me hablan de Save the Children, en donde estoy actualmente, y es como, bueno, pues
¿cómo vamos a los albergues? Hay albergues que te dicen, sí, sí puedes entrar, pero con ciertas restricciones, ¿no? Y otro también acá, justo con Save the Children, era como, bueno, trabajo con niños y niñas, ¿no? Anteriormente había trabajado con niños y niñas, pero en la carrera no te dicen, ¿no? Como exactamente una clase de trabajo con niños y niñas en el caso de psicología clínica. Y hoy puedo decir que me gusta mucho escuchar a los niños y a las niñas, ¿no? Justo cuando, y a mí me cayó este 20 en mi propio análisis, ¿no? Por eso el trabajo personal creo que es sumamente importante en esta carrera. Cuando yo comencé a tomar mi análisis en línea y dije, lo importante es la escucha, en mi caso y en mi experiencia, ¿no? Vi la importancia de la escucha y fue como, bueno, pues vamos escuchando desde la virtualidad también a los pacientes, ¿no? Vamos escuchando a las niñas, a los niños, adolescentes, ¿no? En mi caso es en situación de movilidad, ¿no? Así que fue bastante con eso, aprender la importancia de la escucha a partir de, por ejemplo, esta parte de la pandemia y tener que recurrir a lo virtual. Gracias. Pues sí, ese es el último panel. Ya tuvimos de las otras escuelas durante la semana y los 4 paneles coinciden en que el miedo es algo que no los deja crecer. Entonces los invito a dejar el miedo a un lado, las inseguridades a un lado, a conocernos y trabajar en ello para que eso no sea un impedimento para seguir avanzando. La siguiente pregunta es, ¿cuál crees que han sido los elementos o factores clave que te han permitido ser exitoso profesionalmente? Esta pregunta también me hizo pensar mucho, porque entonces caí en cuenta y dije, ok, entonces te buscaron para el panel porque te consideran exitosa, ¿no? O sea, todavía a ese grado, como a ese punto de, va, digo, qué padre, ¿no? O sea, eso creo que, o sea, que me encanta, como que hasta ahí te das cuenta cómo te ven desde afuera, porque en realidad creo que es algo muy subjetivo. A mí me parece que me falta, ¿no? Para llegar a ese éxito, porque estas expectativas han ido cambiando con el tiempo, lo que hablábamos hace unos minutos, pero no significa que no me haya sentido exitosa antes, ¿sí? O sea, me he sentido muy contenta con el trabajo que he hecho con los pacientes, por ejemplo, que he dado de alta, con otras situaciones personales, ¿no? Como llegar a los 25 años y poder comprar un carro de agencia. Este es un resultado de mi trabajo, ¿no? Como del esfuerzo que se ha suscitado en mí. Entonces, ahí es cuando yo me he sentido como exitosa, ¿no? Y que no necesariamente va como a la par de lo que otras personas consideran que es ser exitoso. O sea, creo que es algo que cada quien se pone y que son escalones que se van subiendo poco a poquito. Estos escalones, cada uno los pone, ¿no? Cada uno los plantea. Recuerdo justo en la clase de metodología de investigación que llevé en la universidad, nos decían que la meta es esto que tú quieres alcanzar con cierta investigación y cuáles son los objetivos, son los pasos que vas a hacer. Y había una imagen que me gustaba mucho que era como lo de hasta arriba es tu meta y cada escalón es los pasos que vas subiendo para alcanzar esa meta, ¿no? Conforme voy subiendo esos escalones, me voy sintiendo exitosa. Y la verdad es de que aparecen escalones que yo ni siquiera tenía pensado, ¿sí? Por ejemplo, cuando estaba yo haciendo mi voluntariado en el hospital infantil, a la par estaba haciendo un voluntariado en una unidad de rehabilitación neuropsicológica infantil. Entonces, estuve aprendiendo mucho de ambas partes y me contrataron primero en el departamento de psicopedagogía del hospital infantil. O sea, a pesar de que no era mi área, igual el trabajo que yo había hecho hasta el momento era lo que se necesitaba para estar en el departamento de psicopedagogía. Y me gustó mucho y me sentí, así como el estar acá, halagada de que me pudieran considerar para eso, a pesar de que yo no estudié psicopedagogía. Entonces me sirvió mucho porque aprendí a aplicar otras pruebas que no que no me habían enseñado antes en la universidad. Entonces ahora eso me ayuda muchísimo a hacer un trabajo multidisciplinario. Entonces ser consciente de que puedo hacer un trabajo multidisciplinario, de que puedo hacer una evaluación a un niño, a mí me hace sentir exitosa, ¿no? Y satisfecha con el trabajo que hago, pero enfatizando en esto que les decía, es algo muy subjetivo, como cada quien tiene esa sensación y la va como incrementando con los pasos que va dando, como cada escalón que va subiendo. ¿Cuál era la pregunta? ¿Me la puedes volver a repetir, por favor? Los elementos clave que te han permitido ser exitoso profesionalmente.
Ok. Ok, bueno, igual, ¿no? Como poniendo la palabra éxito muy entre comillas, como entre 15 comillas, porque, no sé, ¿no? Hay que ver, ¿no? ¿Qué significa ser exitoso? Para quién, éxito de dónde? Siguiendo con la metáfora de la investigación, si se cumple una hipótesis, qué bueno, y si no se cumple una hipótesis, también, qué bueno, ¿no? Y yo creo que el éxito igual, ¿no? Si se es exitoso en algo, qué bueno, y si no, pues también, ¿no? Eso es parte de la experiencia, parte de aprender y crecer y demás, y parte de resolver miedos, esto que comentaba la maestra Mariana, que decía, ¿no? Como muy enfáticamente, como hay que quitarnos los miedos. Sí, pero también hay que ir viendo, o sea, que los miedos son usualmente discursos de otras o de otras personas u otros que van fomentando ciertos miedos, especialmente con nuestra carrera, ¿sí? Eh, ¿Qué me ha permitido ser, entre 15 comillas, exitoso? El hecho de que trato siempre de escuchar desde dónde viene la crítica, desde dónde viene el señalamiento, desde dónde viene, o sea, desde dónde viene, ¿va? Y yo lo escucho mucho con mis propios alumnos cuando hago este tipo como de dinámicas de preguntarles cómo se sienten, cuando van a egresar. Me ha tocado ser padrino de generación de unos estudiantes que nos juntamos para pistear y me dicen, a ver, como, qué es eso de salir, ¿no? Y cómo consigo mi primer paciente, y tengo que estudiar una maestría, y tengo que estudiar una especialidad. Y todas estas cosas son eh, discursos que van escuchando de otros maestros o de sus propios padres o de la misma institución, que cuando el mismo estudiante no las está cumpliendo, se siente como no exitoso. No sé si me explico, ¿no? Como esta idea de decir, si no tengo un consultorio antes de los 30, usando tu ejemplo, Fer, disculpa, ¿no? Si no tengo un consultorio antes de los 30, algo mal está pasando en mi vida profesional, no soy exitosa, no soy exitoso, ¿no? Y entonces justo lo que yo, no sé si ya estamos en la zona de recomendaciones, pero pues sería una que a mí me sirvió mucho, es ir escuchando desde dónde se está generando el discurso de querer cumplir una cierta expectativa profesional o no para ser exitoso, ¿sí? Sea lo que sea, ¿no? Yo me sentí la persona más exitosa del mundo en el momento en el que mis alumnos un día me llevaron en la pandemia, ¿no? Por Uber, un ramo gigantesco de rosas diciendo, ¿quieres ser mi padrino? Y yo en ese momento les mandé un videíto a este grupo, que les di clases desde que empezaron, les mandé un videíto diciéndoles que mi mamá siendo maestra, yo siendo también profesor, sentí como una validación de mi trabajo que no venía a partir del dinero, no venía a partir del título, venía a partir como de la relación que tengo con los otros, ¿no? Y eso, y el éxito que yo experimenté en ese momento tuvo que ver porque yo me relacioné con estos estudiantes desde un lugar que solamente me lo pudo haber dado el hecho de que soy recién egresado, ¿sí? O sea, el de la ignorancia, el de preguntarles, el de decirles qué piensan ustedes, el de escucharlos, el de decirles, oye, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué te gustaría a ti? ¿Qué propones tú? ¿Verdad? Que luego personas con mucho éxito profesional como psicólogos omiten, ¿no? Y entonces se instalan en un lugar de saber o en un discurso de tienes que hacer lo que yo te diga porque tengo tantos años de experiencia que generan miedos, ¿no? Entonces, no sé si esto tiene algún sentido para ustedes, pero creo que lo importante para ser exitoso es, sí, deconstruir la idea del éxito, número uno, deconstruir la idea de lo que significa eh, el éxito, ¿no? Insisto, ya estoy como nomás repitiendo lo mismo, pero creo que es eso, ¿no? Como insistir en eso, en qué significa ser exitoso y si tengo que cumplirlo o no, o cuál es mi propia idea de eso, ¿vale? Que yo sé que esto es algo que saben ustedes, pero lo vivencié, ¿no? Gracias, Karen. Bueno, igualmente, y recalcando la parte que el éxito es sumamente subjetivo, ¿no? Para mí tiene que ver con, inicialmente les hablaba de disfrutar, ¿no? Y bueno, el éxito para mí, o de alguna manera el disfrute, también tendrá que ver con la pasión y el empeño que yo decido meter a las actividades que yo estoy decidiendo realizar, ¿no?
parte de ello del cómo he podido llegar también a qué estoy disfrutando y cómo lo quiero disfrutar y qué estoy decidiendo hacer es mi trabajo personal, mi proceso terapéutico personal, continuarlo, la supervisión clínica y continuar en espacios de formación, ¿no? En mi caso, en la cuestión de instituciones, pues entiendo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que estoy en una institución que tiene un corte humanitario, ¿no? Pues bueno, me he tenido que ir formando desde otros ángulos también, ¿no? No únicamente quedarme con, pues ya lo sé porque yo he trabajado en otras 2 instituciones, ¿no? No, o sea, entras y, bueno, pues te capacitas y qué padre, conoces más cosas, ¿no? Entonces, tal como dice Héctor, no instalarnos como en esta parte de ya, soy psicólogo clínico y todo lo sé, sino, bueno, pues seguimos aprendiendo, ¿no? Más en ámbitos sociales, más en esta cuestión de la psicopatología, ¿no? Seguir estudiando mucho y cómo impacta también el factor social en eso, ¿no? No instalarnos en la posición de saber, sino, bueno, como yo lo puedo nombrar, en una posición de seguir aprendiendo, ¿no? Gracias. Sí, completamente de acuerdo con ustedes que el éxito... ¿Quieres comentar algo, Héctor? Sí, pero termine usted, profe. Ok, completamente de acuerdo que el éxito es relativo. Lo que a lo mejor es éxito para mí, quizá para Fernanda no lo sea. Cada quien nos ponemos nuestras metas y en base a esas metas es como vamos a decir si soy o no soy exitoso. Y claro que pues, lo que digan los demás nos va a impactar. Y, pero claro que no hay una regla para decir, ay, es exitoso porque si yo esto y esto y ahora es esto. Dime, Héctor, adelante. Sí, concuerdo con eso y también pues, no mal viajarnos si todavía no somos exitosos a partir de nuestros propios estándares, ¿no? Eso también es pues, eso, que tire la primera que tire la primera piedra, ¿no? Quien esté libre. Y agrego lo que decía Karen, nomás va a hacer algo rápido, ¿no? Agrego lo que dice algo Karen y el hecho, a mí se me hizo muy curioso, creo que a los 13 nos hizo curioso que a nosotros 3 nos hayan invitado porque los 3 compartimos cosas muy similares. Nos hemos topado después de la universidad, nos hemos topado en espacios en donde son de formación, ya sea justo en el análisis o en los seminarios o en la supervisión o donde sean, nos hemos encontrado, nos hemos topado y hemos aprendido de nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, he aprendido muchísimo de Karen, he aprendido muchísimo de Fernanda, tanto durante mi carrera como ellas siendo mayores que yo, pero también durante fuera de la carrera en espacios fuera de la universidad y que el saber también se encuentra en el otro, ¿no? Y no tener miedo de preguntar, ¿sí? No tener miedo de preguntar la experiencia de Karen, la experiencia de Fernanda. Y les digo, no sé si estamos todavía en la zona de recomendaciones, pero una recomendación que les daría mucho, que insistiría mucho con ustedes, es lo que ahorita evidencia el hecho de que Fernanda, Karen y yo estemos aquí, que es que hay que tener amigos, hay que tener colegas, hay que armar un grupo colegiado, no colegiado de colegio, ¿no? Sino colegiado de colega, sí, un grupo colegiado en donde nos podamos compartir saberes que no vamos a encontrar necesariamente en los superiores, ¿sí? En la gente exitosa. No sé, digo, yo considero que mis compañeras son súper exitosas y les aprecio mucho, pero entiendo que a lo mejor no están en un lugar como de superioridad y eso no significa que no sepan, ¿no? Que no tengan saberes importantes de compartirme a mí o que ellas yo les pueda compartir, ¿no? Nomás era agregar eso. Gracias. Ahora sí pasamos a los consejos. ¿Qué consejos concretos le darían a nuestros próximos egresados? Bueno, pues me encanta como lo que dijo Héctor, ¿no? Ahorita como resumen y es verdad, es sobre todo lo último de que hay que atreverse a preguntar, ¿sí? Y yo les mencionaba al inicio como las redes de apoyo que uno se va armando, que uno va buscando, ¿no? Que uno se va haciendo con la investigación, con la lectura y preguntando a los demás. Muchísimas veces yo le preguntaba a Karen, oye, ¿y esto? ¿No? Que es con la que más he coincidido. De hecho, también en otros momentos en los que he coincidido con Héctor en otros espacios, es más como de debatir perspectivas, como de lecturas, cosas por el estilo. Y me encanta escucharlos a ellos porque te dan
otra perspectiva, ¿no? Como otra forma de ver las cosas, y eso es algo muy necesario. Les mencioné también al inicio, y que lo menciono como recomendación, no dejar de lado una supervisión con la intención de seguir teniendo esta otra perspectiva, ¿sí? Como para el enfoque que nosotros manejamos, la supervisión tiene como un punto muy importante para todo proceso terapéutico, ¿no? Tanto la supervisión como el análisis, ¿no? Estar en constante análisis, porque somos seres humanos y va a suceder que va a llegar un paciente que algo te va a mover, algo te va a proyectar, algo te va a reflejar, y hay que tenerlo bien consciente, ¿no? Por el bien tanto tuyo como del paciente. Entonces, mi primera recomendación sería esa. Hacerse de esta red de apoyo y tener la supervisión con la intención de la conciencia de que hay que tener diferentes perspectivas, porque tenemos ahora una responsabilidad por la salud mental de otros, ¿sí? Y también como recomendación es que no olvides y que tengas en cuenta que cada vez te vas a ir dando cuenta de eso, lo que hoy crees que no eres capaz, después vas a descubrir que sí, y que hay un mundo, un universo más grande y más gigante que tú ahorita no has alcanzado a ver, pero lo vas a alcanzar a ver, y entonces esos escalones se van a ir haciendo cada vez más y más y más, y vas a sentir que vas a estar más lejos de tu meta, pero eso no quita el hecho de que te vayas a sentir exitoso, ¿no? Esa sensación de que estás disfrutando lo que estás haciendo es inigualable y te la mereces, ¿no? 4 años al menos has estudiado la carrera hasta ahorita, y que me da mucho gusto que estés aquí en este panel porque estás interesado, o sea, se nota con tu presencia que estás interesado en saber más, lo que decía Héctor, ¿no? En atreverse a preguntar, y a veces el miedo, eso es lo que implica, ¿no? O también como contactar a ese maestro de universidad que te acordaste que te dijo X tema y quieres como retomarlo, no encuentras el apunte, pues va, ¿no? Atrévete también a regresar a la escuela, a la universidad, y tratar de tener esa red de apoyo. Otra recomendación que les daría es que hay que tener en cuenta que sí, inevitablemente, dependiendo también lo que tú quieras hacer, porque acuérdense que esto es muy subjetivo, es necesario salir a la jungla, o sea, es necesario salir y atreverse a hacer cosas nuevas. Algo que también tenemos nosotros en común y que creo que fue algo que a mí me ayudó muchísimo, es que los tres, cuando estábamos en la universidad, estuvimos en el consejo de psicología, y hacíamos un equipazo, la verdad, pero muchísimas veces se nos atoraron tantas cosas y eran como muchas exigencias, y era nuevo, porque aparte creo que éramos como la segunda generación apenas, y entré yo como presidenta, entonces eran un montón de huecos que teníamos que llenar de información porque no los teníamos, desde conseguir camisas. Ese año fue el Congreso Nacional de Psicología en el CETIS, entonces fue una responsabilidad. Me acuerdo que Héctor tenía que andar, anduviste, ¿no? Con un conferencista muy importante que no me acuerdo dónde venía. Bueno, todo un show. Pero precisamente dentro de toda esa dinámica, que fue tan difícil y complicada, yo ya tenía esa experiencia, y cuando salí de la universidad y que ya no iba a CETIS, me acordaba de todas esas veces que parecía que se estancaba todo y que no avanzaba, y cómo con mi red de apoyo, que eran los otros miembros del consejo, salían las cosas adelante, ¿sí? Entonces, esas cosas que la universidad te obliga a hacer, o sea, que te duermes bien tarde porque tienes que cumplir ciertos requisitos, se te juntan los trabajos finales, tienes que ir a prácticas, luego tienes que trabajar, ese cumpleaños de tu mejor amigo, tienes que salir con el novio, ir al gimnasio, o sea, son 1000 actividades, pero que al final te enseñan esta rutina como un hábito, y te ayuda muchísimo para hacerlo. Entonces, no vean estas actividades como que la universidad te satura como algo negativo, sino más bien como algo a lo cual puedes aprender, porque esa rutina queda después, al grado de que si no tienes actividades que hacer después de la universidad, necesitas inventarte cosas que hacer. Yo me acuerdo que hubo un momento en el que tuve hasta como, me daba carrera una amiga, 7, 8 trabajos, pero porque esos 7, 8 trabajos eran como 3 horas un día, 4 horas un día, ¿no? Y eran muchas cosas, actividades, pero para mí no era difícil porque ya traía esta otra experiencia con el apoyo de mis compañeros. Entonces, creo que esas serían mis recomendaciones, y ahorita se me viene otra en la mente, pues ya intervengo. Sí, desbloqueaste memorias en mi mente, sí. Bueno, yo las recomendaciones que les puedo dar van a ser recomendaciones desde mi propia experiencia, ¿no? Desde lo que yo puedo hablar, desde mi propia vida.
Y a mí que la preocupación era, cuando iba a salir, que la preocupación era tener trabajo, porque yo quería ya independizarme lo más antes posible, que cuando mi preocupación era el trabajo, quienes me abrieron la posibilidad de poder trabajar y hasta genuinamente me ofrecieron trabajo eran mis amigos. Así, fue gracias a mis amigos y a mis amigas que tuve espacios para trabajar. Obviamente entre esos amigos tenía profesores que eran mis amigos, ¿no? Un profesor que fue mi amigo un tiempo, que me abrió la posibilidad de, que ya tenía muchísimos años en experiencia, bueno, tenía varios años siendo psicólogo, entonces me dijo, mira, entrale por aquí, haz esto, haz lo otro, y yo tomaba esas oportunidades. Entonces, nunca decía que no. Obviamente ya después pude decir que no, ¿no? Y decía que no en cosas muy, muy específicas, y hay que decir que no, pero en ese momento yo lo que quería era trabajar, entonces le decía que sí, ¿no? Entonces era, ¿me puedes ayudar a suplir en una clase? Y yo decía que sí, ¿no? Pues, ¿te paso este paciente y lo ves? Yo sí, sí. ¿Te recomiendo para tal paciente? Sí. O sea, de todo decía que sí, pues porque necesitaba trabajar y quería trabajar, y al menos en mi experiencia eso fue algo positivo, armar una buena amistad con las personas. A la fecha, tengo un grupo de amigos con los que leíamos cuando yo estaba en la universidad, y a la fecha seguimos leyendo ahora hasta en línea, ¿no? En videollamada por la pandemia. Y es cultivar un grupo sólido de amistades que van a estar ahí abriéndote las posibilidades porque la tía quiere ir a terapia, porque el amigo quiere ir a terapia, y entonces se empieza a armar toda una agenda y se empieza a armar una serie de recomendaciones, de confianzas que hay que aprovechar, siendo nuestro trabajo, al menos los que nos dedicamos a la clínica, siendo nuestro trabajo mayormente que la gente confíe en nuestros espacios, confíe en nuestro trabajo, en nuestra experiencia, etc. Entonces, esa es una de las recomendaciones. Y la última recomendación, he dado algunas durante la plática de hoy, y la última recomendación es más como a manera de anécdota, que es el de que a lo mejor ahorita ustedes dicen como de qué flojera ciertas cosas, o como qué flojera ciertas materias, o qué hueva que este profe y estas cosas, y luego podemos ser como a veces muy groseros, o al menos en mi propia experiencia, ¿no? Como podemos llegar a ser muy groseros con ciertas personas, con ciertos maestros. Eh, Cuando me ofrecieron la materia de psicología experimental, yo dije que sí, me presenté en la universidad, ya tenía un tiempo dando las clases, después de como unos 6, 7 meses, seguí dando esa materia ya con muchísimo más dominio, y me topé a un maestro en esa universidad donde ahorita doy clases, que también estaba dando clases ahí, que era el doctor Miguel Guzmán, que me dio, no sé si usted les dio clases, sigue dando clases, creo que ya está retirado. Pero daba clases en el CETIS, me daba las clases de investigación y estadística, y yo me dormía en sus clases, o sea, dormido, o sea, me dormía. Y, o sea, cero actitud de gente exitosa, ¿no? Como, pero me dormía, ¿no? En sus clases. Y un día él me dijo así como, si no estás interesado, te puedes ir. No en un mal plan, o sea, no me lo dijo así como, vete. Simplemente me dijo, si no estás interesado, te puedes retirar, no me tienes que hacer perder a mí mi tiempo. Y dije, sí, ¿no? Creo que sí, efectivamente creo que sí me retiré, ¿no? Y no sé, me salí del salón y me lo topé en la universidad y me preguntó, ¿qué haces aquí, Héctor? Le digo, estoy dando clases. Y luego me vio y me dijo, ¿qué clase estás dando? Y le dije, psicología experimental. Y luego se me quedó viendo y me dijo, mira cuántas vueltas da la vida, Héctor, ¿no? Como sabiendo, diciéndome como, qué grosero fuiste conmigo y ahora te toca a ti, ¿no? Y obviamente ahora me toca a mí, a los alumnos que se duermen, o me dicen que hueva, entonces tengo que decir, sálganse, ¿no? Entonces, o sea, me toca a mí hacer esa persona, ¿no? Y hace unos días apliqué para una maestría en Estados Unidos, que me pedía un chorro de requisitos, y es un proceso que me está tomando mucho tiempo, ya lo terminé hace unos días, antier, y necesitaba 3 cartas de recomendación, y una fue el doctor Miguel. Le mandé un correo y me dijo, claro que te hago tu carta de recomendación, y me la hizo, y porque seguimos la relación después en la universidad, dando clases. Y entonces eso fue como un full circle, ¿no? Moment como de regresar y decir, chino, como si hay que crecer, si hay que madurar, la neta, porque luego somos a veces bien inmaduros durante la universidad, y ya fuera de la universidad sí hay que empezar como a tomar las cosas un poquito más en serio, ser más responsables con las interacciones con los demás, porque mis amigos, que fueron los que me abrieron las oportunidades laborales, y algunos maestros, como el doctor Miguel,
al quien le tengo muchísimo aprecio y agradecimiento, que me abrieron oportunidades educativas, académicas, profesionales. Son cosas a las que tuve que entender ahorita y que no entendía en su momento. Me siento como a veces como una señora que dicen como ya lo entenderás cuando crezcas, pero sí. O sea, ya cuando sales de la universidad y después de como siempre salir de la primaria, la secundaria, la prepa y luego a la universidad y siempre estar estudiando, no entiendes como el valor de hacerte cargo de tus propias cosas, ¿sí? Entonces ya cuando me empecé a hacer cargo de mis propias cosas, cuando entendí lo terriblemente grosero que pude haber sido y cómo la madurez de un maestro con muchísimos años de experiencia es compasivo y te acompaña, ¿no? Te acompaña. Entonces, eso es como una, no sé si como anécdota, recomendación que me gustaría compartirles para que, no sé, maduren, pero en el buen sentido, no como maduren así como ya maduren, no como crezcan, escuchen, estudien, ¿no? Como esas cosas, ¿va? La otra recomendación es compren los libros, o sea, compren físicamente los libros. Y la otra recomendación es, pues vayan buscando qué onda con el SAT. Mis alumnos me dicen que TikTok University, en TikTok ya te enseñan cómo sacar tus impuestos y esas cosas, pero pues todo eso también, yo tuve que hablar con contadores, entonces todo eso vayan como tripeando, porque pues eso es lo que van a tener que empezar a hacer. Esas son mis recomendaciones. Muchas gracias, Héctor. Karen. Gracias, Héctor, gracias, Fer. Pues bueno, muy puntualmente hablando como un poco de las instituciones, ¿no? Y desde la parte clínica, sería el hacer voluntariado. Creo que el voluntariado nos puede abrir bastante el camino y las brechas, ¿no? Sobre todo cuando vamos saliendo, entender la realidad, que hay más escuelas que también ofertan psicología y psicología clínica también. Y el voluntariado nos puede ir abriendo ese camino, ir colocando cosas justo en el mismo currículum, que sabemos que en la realidad nos lo van a pedir, ¿no? Así que pues disfrutar el camino también acá con la parte del voluntariado, ¿no? El proceso personal, ya lo mencioné anteriormente, pero creo muy importante, ¿no? La parte de continuar con un proceso personal. En mi caso es de análisis y me superviso también, así que pues el análisis y la supervisión, pues bueno, van de la mano. Y con la parte de la formación teórica que actualmente voy teniendo, que también pues puede ser muy distinta, ¿no? También el cómo se puede ir llevando el camino de la parte teórica. En mi caso yo decidí la maestría en psicoanálisis, pero bueno, hay otros caminos del cómo irse formando también, ¿no? Disfruta el proceso, ¿no? Entendiendo que es algo que deseas hacer. Yo, por ejemplo, cuando yo entré a psicología, yo iba como a psicología clínica, yo voy a ser neuropsicóloga y voy a trabajar con niños, niñas con autismo, ¿no? Y cuando tuve mi primer voluntariado justo en Pasitos, dije, yo no tengo ese temple. Así que pues perder también como y entender y escuchar el propio miedo que puede surgir, ¿no? El miedo y cualquier emoción, algo nos quiere indicar y nos puede hacernos mover también de ahí, ¿no? Ahorita trabajando un tanto más con niños, niñas, adolescentes, ¿no? Damos este ejemplo de, bueno, si yo tengo un tigre a un lado, pues obviamente que me va a dar miedo, ¿no? Pero ese miedo probablemente me puede hacer que yo me mueva. Entendiéndolo un poco desde ahí, sabemos que cada caso va a ser distinto. Así que, pues bueno, algo que yo les puedo ir mencionando es eso. Sabemos que se pueden ir moviendo los caminos, que algo que pensabas que era lo que tú querías o que ibas a disfrutar, en mi caso yo creía que era la neuropsicología en su momento al inicio y durante la carrera. De hecho, yo me di cuenta en un viaje de estudio que me fui con Fer a España, tuvimos la oportunidad y yo iba así de que, no, pues yo voy para aprender más neuropsicología y ya conocí el psicoanálisis, precisamente. Regreso, me empiezo a analizar acá y continúo en ese ámbito, me empiezo a enfocar también más en la parte de lo social. En un inicio pues colaboraba muchísimo con psiquiatras, actualmente con quienes más colaboro son con sociólogos, por ejemplo. Así que pues bueno, ir escuchando a partir de ahí e ir disfrutando, ¿no? Lo que va surgiendo en la parte laboral, en mi caso pues la institución también. Muchas gracias. Estoy segura que todos estos consejos les van a servir mucho a los alumnos próximos a egresar. Y ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Yo puedo comentar algo antes de, sí, adelante. de esto? Es como retomando lo que ahora sí que decíamos los tres, me quedé pensando como en lo que decíamos al inicio del miedo.
Bueno, también tenemos que tener cuidado de no irnos al otro extremo, de que no tengas miedo a todo, ¿no? Como les decía yo, hay que tener cuidado, tener en cuenta y tener esta recomendación bien presente. Sí, el miedo también es necesario, porque el miedo es lo que te hace tomar buenas decisiones, o sea, tener cuidado con las decisiones que vas a ir haciendo, y que de hecho es algo que se trabaja mucho en la práctica clínica con los niños, ¿no? De repente los niños traen la idea de que el miedo, el enojo, la tristeza son emociones malas, son emociones negativas que no hay que sentir. ¿Por qué? Porque el mundo así se los ha dicho, y es algo que ha quedado mucho en nuestro chip hasta la actualidad, y que yo lo tengo todavía, o sea, lo trabajo porque lo analizo, pero está ahí, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de que estas emociones, ninguna es mala, incluso la tristeza, la melancolía que puedas sentir, la nostalgia después de egresado, son emociones que está bien que sientas, son emociones que de hecho tienen que estar ahí, pero por algo están ahí, ¿no? Y escuchar, como decía Héctor, el discurso, como por qué, o sea, desde dónde estoy sintiendo esto, de dónde viene, por qué está ahí, y qué tengo que hacer con eso, ¿no? Como no queda ahí nada más en, ok, estoy triste porque extraño la escuela, ¿no? Porque no tengo trabajo, ¿no? Es hacer algo al respecto, pero como a nivel personal. No irse al extremo de que pues siento esto y ya, o lo siento y me voy a aventurar para dejar de sentirlo. O sea, hay que tener cuidado y saber escuchar las emociones, saber escucharnos a nosotros mismos. Y pues nada, creo que era solo eso, no sé, y ahora sí ya, si alguien tiene como alguna duda, nada más no quería como que dejara, que se quedara a un lado, que me parece muy importante. Gracias, Fer. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aproveche. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Adelante. Primero nada, ¿qué tal a todos? Creo que conozco a todos los que están hablando, los vuelvo a saludar después de mucho tiempo, Fer, Karen, Héctor. Empecé teniendo muchas preguntas, las fueron contestando, pensé que sí me estaban leyendo la mente a medida que estaban hablando los tres, muchas gracias. Cuando estábamos platicando con mis compañeros sobre esta parte de ya egresar y de los miedos, una cosa que a mí se me ocurrió comentar en algún punto fue que uno de los miedos era que cuando tú entras a cualquier semestre, pues realmente no tienes que pensar tanto, porque incluso en el primer día de clases pues ya tienes estructurado, todas las primeras clases te dicen todo lo que vas a tener que hacer en todo el semestre, entonces no te tienes que preocupar por esta parte de qué voy a hacer, qué sigue, qué procede. Pero y en una clase, en una materia nos preguntaron qué vas a sentir este próximo semestre que inicie y que ya no tienes ninguna clase y que no tienes nadie que te va a decir qué hacer. O sea, realmente pues tu itinerario va a estar en blanco. Entonces, pues ya me contestaron en parte que pues tienes que aprender a aventarte a nuevas cosas y mover y tú iniciar con, pues a pensar en qué es lo que tú quieres hacer. Pero ¿cuál fue su impresión en este momento? Cuando llega el momento en donde tú te das cuenta de que tu itinerario está en blanco y ahora sí que no hay nadie que te diga tienes que hacer este ensayo, tienes que entregar estos proyectos. O sea, ahora si hay que hacer un reporte es porque a ti se te ocurrió hacer ese reporte. ¿Cómo fue esa parte? Me interesa mucho saber eso. Ay, pues bien chido, la neta. A mí, todo eso que dijiste, para mí fue así como de, ay, gracias, ¿no? Ya llegué a ese punto, por fin, ¿no? Yo me la estoy pasando 1000 veces mejor después de la universidad que en la universidad, la verdad. O sea, esto de tener el lienzo en blanco, ¿no? El horario en blanco implica que ya lo puedo pintar yo como quiera. ¿No? Porque yo francamente no me gustaban ciertas clases de la universidad, no me gustaban ciertas cosas que tenía que hacer en la universidad, no me gustaba que tenía que pasar por ese tráfico, no me gustaban muchas cosas. Entonces dije, bueno, ya cuando no están, ya el hecho de que ya no existan significa que ahora ya puedo hacer las cosas como yo quiera. Obviamente eso implica cierta responsabilidad, porque la libertad implica responsabilidad siempre, ¿no? Entonces ahora tienes la libertad porque tienes el horario en blanco, pero ¿qué vas a hacer con eso? O sea, ¿qué vas a hacer con ese espacio en blanco? Pero yo nunca vi eso, a lo mejor en momentos, ¿verdad? Pero yo nunca vi eso como algo que me angustiara, ¿no? Como así como ver ¿no? Como esto que cuando empiezas a escribir un cuento, un trabajo y está en blanco y cómo empiezas, ¿no? O cuando empiezas a pintar es como cómo empiezo. Esa angustia en mi caso nunca pasó porque para mí era un decir, ay, por fin, ya puedo hacer lo que yo quiera.
Si quiero escribir sobre esto, lo escribo. Si quiero trabajar sobre esto, lo trabajo, ¿va? Uno de los trabajos que más me han gustado hacer, de mis trabajos más favoritos, es el de coordinar en Unipac un seminario de psicopatología crítica. Es decir, poder ahora sí que deconstruir todo lo que me enseñaron en la universidad, ¿no? Esto del DSM y estas cosas. O sea, poder trabajar algo diferente, poder hacer algo diferente y no tener que estar atorado en lo que la universidad quiere de mí, ¿sí? En mi caso, yo eso lo viví de una forma muy liberadora, ¿no? No sé cómo lo vio Karen. Gracias, Héctor. Pues yo al contrario de Héctor, yo sí salí aterrada. Yo sí estaba literalmente, yo como dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Pero justo desde esto que se te instala de, es que tienes que salir y si no tienes una oferta laboral, no eres exitoso, ¿no? O exitosa, en mi caso, ¿no? Así que, y justo con esto de las recomendaciones, seguí una de mi mamá, ¿no? Que ella siempre dice como, en lugar de preocuparte, ocúpate, ¿no? Y fue como dije, bueno, ahí empiezo, justo hablábamos de un panel que nosotros y nosotras organizamos cuando estábamos en el consejo, que invitábamos a Tania Beltrán, no sé si han tenido la oportunidad de conocerla. Ella trabaja bastante adicciones, ¿no? Bueno, esa es como su rama de trabajo. Me contacto con ella, empezamos a compartir consultorio y ella me invita como, oye, pues puedes venir, obviamente era un pago muy pequeño y simbólico básicamente, iba y acompañaba en sesiones grupales en una clínica de adicciones, ¿no? Al inicio les compartía esto. Y yo, va, empecé a adentrarme a la parte de la institución, desde la clínica en adicciones también, empiezo a hacer el voluntariado, me acuerdo que fue un diciembre para el hospital, en el Hospital de Salud Mental, en noviembre, diciembre más o menos, porque me acuerdo que me tocó ir como fechas navideñas. Y en enero es cuando me dicen, pues se abre esta vacante, está tomando un diplomado a la par en ese semestre, fue en el primer semestre cuando recién salí, de acompañamiento terapéutico, que por ahí creo que me topé a Héctor en algún momento. Y bueno, justo la vacante que se abrió en el hospital iba muy orientada a ese trabajo, era el trabajo en comunidades terapéuticas, en cuestiones de hospital de día como tal, ¿no? Así que pues ahí fue donde empecé a adentrarme, ¿no? Pero sí, a mí sí en un inicio me aterró, ¿no? Pero hice algo con eso, de alguna manera obviamente acompañada en mi proceso, seguí con el proceso terapéutico también, y pues bueno, así fue como le seguí. Hablé, toqué puertas, en este caso con Tania, cuando empezamos compartiendo el consultorio me invita y bueno, ya cuando tengo el trabajo en el hospital, pues ya no podía estar en un lado y en el otro, ¿no? Pero así fue un poquito. Bueno, yo por mi parte, igual que Karen, la verdad yo sentí una angustia, era una falta inmensa en mi vida, porque pues vas a la escuela pues desde los 4 o 5 años y en realidad es la misma rutina, ¿no? Es la misma rutina, vas en la mañana a la escuela, te levantas temprano, desayunas, vas a la escuela, sales, comes, haces tarea, vas a clases extracurriculares, ¿sabes? O sea, es la misma rutina, entonces yo sí lo viví como una angustia por una falta, había algo que tenía que, yo sentí que había algo que tenía que llenar, por eso mi necesidad de tener tantos empleos, tantos trabajos, por eso mi necesidad de tener un sueldo fijo, con un horario fijo, y en un lugar en donde yo quería trabajar, que era el hospital, era como si estuviera encasillada, ¿no? Como de ahí no voy a salir. Pero lo que les decía hace rato, estar consciente de esa angustia fue lo que creo que en ese momento pude haber trabajado más, ¿sí? Esto ya lo capté después y entonces ya me sentí tranquila con lo que decía Héctor, ¿no? Con esa satisfacción de que, no, pues está súper bien, yo me puedo hacer mis propios horarios, qué a gusto, en realidad. ¿Y qué es lo que hago ahorita? ¿No? Estoy en un trabajo por honorarios, entonces yo manejo mis horarios, entonces si ya quiero estudiar otra cosa, tengo la posibilidad de moverlo, pero es como a mí me funciona ahorita, ¿no? La realidad es que cuando salí no fue así, estaba acostumbrada a estar en 40,000 actividades, como les decía, el consejo, el novio, la escuela, el congreso, que el diplomado no sé qué, todo. Entonces de repente salir y como ya lo único que tienes es llenar esos espacios, es muy angustiante. Yo sí lo viví angustiante, pero hay que ser conscientes, por algo está esa angustia ahí, hay que saber escucharla. En análisis lo trabajé muchísimo y me ayudó, y ya una vez que la escuchas sabes qué hacer con ella, sabes por qué está ahí y accionas diferente
entiendes diferente y hay otra perspectiva que también puedes aprovechar bastante. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nadie se anima? Yo tengo una, pero no sé, la verdad. Ok, o sea, mi meta ahorita ya es como que adentrarme al empleo, pero en Estados Unidos. Por ejemplo, escuché a Héctor, me parece también que, por ejemplo, se va a aplicar a maestrías allá o está aplicando una maestría, y también quería saber como tipo recomendaciones o si alguno sabe cómo adentrarse al campo laboral, pero en Estados Unidos, que sé que a lo mejor es un poco diferente y por eso no sabía si preguntarlo en sí, o qué recomendaciones tienen para aplicar a maestrías allá en Estados Unidos o qué no sé, un tipo de tips para aplicarlas allá. Bueno, te contesto, Natalia. Sobre el trabajo en Estados Unidos, no sé cómo lo han vivido Fernanda y Karen, a lo mejor con amigos o conocidos, pero tengo dos amigas mías muy cercanas a mí que trabajan ambas en Estados Unidos, y un trabajo muy común para como internship o como junior level, o sea, los niveles como más así de luego saliendo de la universidad, son como terapeuta, ABA therapist, que es como una terapeuta que trabaja con niños con autismo a partir de modificación conductual, con marcos conceptuales conductuales, y tienen capacitación, entrenamiento y muchas veces pasan a maestrías en eso, ¿no? Y se preparan como eso y es un muy buen trabajo. Como en estimulación temprana también, eso en el área clínica o educativa también, ¿no? Porque están más en el área educativa que clínica. Yo cuando empecé a buscar trabajo allá, los trabajos que se me abrían como posibilidad eran, por ejemplo, trabajar en distritos escolares como counselor, como consejero estudiantil, ¿no? Entonces, por ejemplo, un trabajo común es pasar a los salones, a las escuelas y ver cómo qué está pasando, si hay algún problema, si se tiene que hacer algún tipo de derivación, de canalización. Esos son como trabajos que al menos en mi experiencia encontré. Como mencionaba al principio, esas eran cosas que estaban fuera de mi deseo, ¿no? Como es algo que no quería hacer, entonces no me quise enfrascar en eso, ni estaba carro, yo no tenía carro, no tengo carro, entonces no podía, ¿no? Podía trabajar allá. Y entonces buscando otros trabajos, me topé con trabajos como Mental Health Counselor, que significa como consejero en salud mental, y también hay otras como consejero en terapia familiar, consejero en terapia de pareja, y otro tipo de consejero, creo que consejero en adicciones, ¿no? Y para eso se necesita una preparación mínimo de maestría, ¿sí? En la gran mayoría de los casos, ¿no? Entonces dije, bueno, pues supongo que tengo que buscar una maestría. Lo de la maestría la quise hacer cuando yo quise hacer la maestría. No, yo no sé, no quería seguir estudiando. Saliendo de la universidad, cero quería volverme a entrar a otra universidad. Entonces, ahorita que ya tengo el deseo de estudiar una maestría, encontré una a la que apliqué, es a la Universidad de Oregon, en Oregon, es la universidad de ahí del estado, y pues sí está complicado porque, por ejemplo, puedes meterte como estudiante internacional o no, yo me metí como estudiante de Estados Unidos por el tema del doble grado que tuve también la oportunidad de hacer, y pues te piden muchas cosas, ¿no? Se te piden, por ejemplo, cartas de recomendaciones, te piden que envíes una carta que se llama Statement of Purpose, donde tienes que describir qué pretendes hacer y por qué, y eso tienes que tenerlo bien sabido, ¿no? Eso es algo que tienes que entenderlo en ti, ¿no? Entonces yo esa carta que envié no la pude haber escrito hace 3 años, ¿no? Era el momento en el que la escribí. Esa es una de esas cosas que te piden, y te piden promedio, te piden currículum, te piden entrevista, te piden que envíes un trabajo que hayas hecho durante la universidad para que revisen ese trabajo, cómo lo hiciste, si ubicas cómo redactar, APA, todas estas cosas muy académicas. Y decidí entrar porque pues mi tirada es vivir allá en algún momento en Estados Unidos, es mudarme allá a Oregon específicamente. Tengo algunos planes por allá. Entonces, pues me lancé, ¿no? Pero, por ejemplo, hay pues muchísimas oportunidades a las que tú puedes entrar. Tengo un conocido, Natalia, que empezó como enfermero psiquiátrico. O sea, que estudió psicología y luego estudió algunas certificaciones en enfermería y entró como psychiatric nurse.
Entonces empezó a trabajar en hospitales psiquiátricos y ahí es como cuando empezó como a trabajar allá, ¿no? Porque le interesaba ese asunto. Entonces, pues ahora sí que los caminos allá sí son como muy variados, pero sí tienen como requisitos bastante más especializados porque el entrenamiento como psicólogo en Estados Unidos es 15,000 veces más riguroso que aquí. 15,000 veces más riguroso. Es como estudiar medicina, casi, 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 casi. Entonces, pues yo me tuve que lanzar a eso y es un camino de 6 años. Es porque es maestría y PhD para ser psicólogo clínico. Entonces, yo ya sé que me voy a lanzar a 6 años de estudio, pero este es el momento de hacerlo. Hace un año, hace dos, no. Entonces, eso es lo que te puedo comentar, Natalia. Entonces, tengas alguna pregunta. No, de hecho sí me funciona mucho lo que me comentas, sobre todo. De hecho, yo también acabé lo del doble grado Ajá. y por eso también es con todo esto, esas dudas de, ok, ¿cómo le hago para ahora sí ya regresarme a Estados Unidos? Porque yo vine a estudiar la universidad aquí, a hacer después de doble grado. Pero pues sí, ahorita como estoy conociendo tanto del ámbito laboral en México, me falta como saber esas como cosas que comentas, ¿no? De Estados Unidos. Y sí, de hecho sí me ayuda bastante. Y ¿Eres psicóloga clínica? infantil. ¿Eres infantil? Ah, pues como terapeuta de ABA. Sí, de hecho sí lo estoy considerando. He Ajá, estado viendo como empleos. Ajá, ahí es donde muchas de mis amigas y colegas entran a trabajar allá. Hizo un bonito trabajo, él les gusta. Y les ha abierto muchas oportunidades. claro, ok, perfecto. Muchísimas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, si ya no tenemos preguntas, es todo. Muchísimas gracias, Héctor, Karen, Fer, por haberse tomado el tiempo de compartir sus experiencias, su conocimiento con los alumnos que están a poquito de egresar. Chicos, muchas gracias por tomarse el tiempo. En especial para los chicos, les recuerdo, hay un cuestionario que hay que llenar porque en unos días, unas semanas, nos vamos a ver y les quiero hacer entrega de su credencial alumni y su playera. Entonces, si tienen el cuestionario a la mano, si no, se lo vuelvo a mandar a la doctora Marina para que puedan contestar esa actualización de datos, suben su foto y con esa foto vamos a entregar credenciales. Entonces, muchísimas gracias a todos y los veo prontito. Felicidades, gracias. Gracias, muchachos. Qué bueno volverlos a ver a los tres. Felicidades. Igualmente, Leo. Hasta Bye. luego.